El ejercicio nos expone la siguiente situación. Nos dice que tenemos un número desconocido que aparece, de 3 dígitos que aparece representado aquí con 3 incógnitas, y que para poder establecer ese número se propusieron 3 posibles candidatos. Entonces en el cuadro aparece resumida la información en donde estos números coinciden de alguna manera con el número desconocido. Entonces en la columna para la M significa que de los 3 dígitos que existen acá, por ejemplo en este caso, uno de esos 3 dígitos está presente en el número desconocido, pero se encuentra en una posición diferente. Para la columna de las B significa que, por ejemplo en el primer caso, uno de los 3 números, de los 3 dígitos que aparecen en este número, es coincidente, existe en el número problema y además se encuentra en la misma posición. Entonces, con estos 3 datos tenemos que ser capaces de encontrar el número de 3 dígitos que es incógnito. Entonces, una propuesta para poder resolver sería la siguiente. A partir del primer número, podemos, por ejemplo, suponer cuáles posibilidades encontramos. Entonces nos dicen que uno de los dígitos se encuentra en la posición correcta. Entonces supongamos, por ejemplo, que el dígito 0 se encuentra en la posición correcta, pero también es posible que el dígito 3 sea el que se encuentre en la posición correcta, o que el dígito 8 se encuentre en la posición correcta. Eso nos arroja el siguiente resultado. Si además tenemos otro dígito que también hace parte de este número, pero que no se encuentra en la posición correcta, significa que si aquí supusimos que el 0 está fijo y es correcto, tendríamos el 8 y el 3. Entonces es posible que si el 3 es el número para que esté en la posición correcta, entonces cambiaría de lugar. Igual para el 8, ¿cierto? Porque no tenemos más espacios. Nos faltaría identificar cuál de este par de números realmente corresponde a estos que están acá. Si supusimos que el 3 es el que se encuentra en la posición correcta, entonces hacemos el cambio entre el 0 y el 8. Para el último caso, si supusimos que el 8 es el que está correcto, entonces se hace la variación para el 0 y el 3. Recordar que esta variación la estamos proponiendo es porque nos dicen que de los otros dígitos distintos al que decimos que está fijo, también hace parte del número problema, pero se encuentra en la posición equivocada. Entonces tenemos que ver es que si teníamos 830 y uno de estos está en la posición equivocada, es porque va a estar ocupando el lugar, el otro sitio disponible. Miremos a ver qué información nos puede presentar la segunda casilla. Entonces, de la misma manera, nos dicen que tenemos solo un número que está en la posición correcta. Entonces, puede ser el número 5, puede ser el número 3 o puede ser el número 9. Démonos cuenta que no tenemos más información disponible. Significa que los otros 2 números no pertenecen al número problema. Entonces, por ejemplo, en este caso, del 9 y el 3, estaríamos diciendo que no son parte del número final. En este caso estaríamos diciendo que el 9 y el 5 no hacen parte del número final. Y en este caso estaríamos diciendo que el 3 y el 5 no hacen parte del número final. Bien, ahora revisemos el último dígito propuesto. Aquí nos dicen que 2 de los números que están aquí escritos coinciden exactamente, existen y coinciden con las posiciones del número problema. Entonces puede ser que sea el 4 y el 0, entonces estarían en la misma posición y en el mismo orden y además coinciden con el número problema. Puede ser entonces el 0 y el 8, o podría ser el 4 y el 8. Como no tenemos más información, en este caso por ejemplo el 8 sería un número que no debería estar presente en el número de acá. En este caso sería entonces el 4 y en este caso sería el 0. Entonces, intentemos ver cómo podemos empezar a eliminar las posibilidades que hemos encontrado. Fijémonos en lo siguiente. Si el número 380
Bueno, partiendo de esta posibilidad, si decimos que el 0 se encuentra en la posición correcta, entonces este 0 debería existir en estas tres posibilidades que tenemos acá. Pero veamos que el 0, por ejemplo, en este caso, nunca lo tenemos en esta posición. La otra alternativa tampoco nos permite tener el 0 al extremo, y esta alternativa tampoco nos muestra el 0 al extremo. O sea, que si nuestro número problema tuviera el 0 justamente en esta posición, no podría cumplirse esta última regla. Significa que esta posibilidad la anulamos. Ahora acá tenemos el 3, debe estar en esta posición. Entonces, si tuviéramos el 3 en esta posición, démonos cuenta para cuál de estas opciones nos podría servir. Esta se anularía porque nos exige que el 4 y el 0 se encuentren de esta manera. Esta tampoco nos serviría porque esta casilla está ocupada ya por el 3, pero esta posiblemente nos sirva porque nos dice que el 4 y el 8 se deben encontrar en los extremos. Y además el 3 no es el número que aparece aquí vinculado como para ser desechado. Entonces observemos que si el 438 existiera en este lugar, lo estuviéramos comparando con este, efectivamente encontramos eso. Dos números que se corresponden en la misma posición, pero tenemos un tercer número que es el 0, que no existe en la posición y que no se encuentra tampoco. Entonces el 438 es un posible candidato. Y además fijémonos en lo siguiente: el 935, si lo comparamos con este número, habíamos dicho que el 9 y el 5 no deberían existir dentro del número problema, y es efectivamente lo que encontramos. Fijémonos por qué, por ejemplo, esta posibilidad es una alternativa que también deberíamos haber descartado. Estamos suponiendo que el número 8 debe estar fijo y debe estar en la primera posición. Entonces observemos que si comparamos con las tres posibilidades que tenemos, es obligatorio que el 8 deba estar en la primera posición. A pesar de que el 8 se encuentra acá, en ningún momento podemos organizarlo de tal forma que el 8 nos quedará fijo, porque entonces deberíamos tener al 8 y el otro número que lo acompañaría será un 4 o un 0. 4, 0 o 0, 4. Pero entonces esto entraría en disputa porque esta combinación no aparece dentro de las posibilidades que tenemos acá contempladas, que nos exige el ejercicio en la manera en la que aparece el número comparado. Entonces este 8 de primero tampoco nos serviría. Como solo nos sirve esta posibilidad, nos obliga a que el número 3 siempre se encuentre en el centro. Entonces eso nos facilita que esta posibilidad también sea una posibilidad acertada, y siempre nos libera los números de los extremos, que solo permite coincidencia con esta alternativa que hemos contemplado al principio. Entonces pongamos aquí nuestro número problema 438 y verifiquemos si realmente cumple con los requisitos que aparecieron en la tabla. Entonces, en el primer momento se propuso el 830. Entonces, si estamos comparando con el 438, nos damos cuenta que tenemos una coincidencia, el número 8 con el número 8, pero está en una posición que no le corresponde. Entonces sería esta. Y también tenemos una coincidencia con el número 3, que se corresponde porque ambos están en la parte del centro. Entonces también tendríamos otra coincidencia. Y el último número, que es el número 4, pues no aparece acá, entonces no se tiene en cuenta. Miremos para el segundo número propuesto, 935. Nos damos cuenta que tenemos un solo número, que es el 3, que se encuentra en la posición correcta, y el 4 y el 8 no aparecen acá, entonces no podemos compararlos. Finalmente el 408. Nos dice que tenemos dos números que se encuentran en la posición correcta, y es cierto. Tenemos el 4 y el 8, el 4 y el 8. Y el otro número no existe, o sea, no corresponde. Este 0 no corresponde ni siquiera, o sea, no correspondería porque debería encontrarse en una posición diferente y ya no es posible. Entonces, este número permite que esta tabla
sea cierta en todos los valores con los que se está comparando con respecto a estos tres números. Este tipo de ejercicios, aquí estoy haciendo una explicación rigurosa de cómo sería la deducción, pero durante el examen se recomienda que, en caso de que no logren verificar de esta manera el ejercicio, lo que pueden hacer es coger los tres números o cuatro números y suponer que son la respuesta correcta y empiezan a evaluar cada uno de estas comparándolo con cada uno de estos ejercicios. O sea, aquí tienen por ejemplo el 193, 201, 001, 153. Lo que harían entonces es coger este número, por ejemplo el final, dicen este es mi número correcto, voy a ver si coincide con las exigencias que hace el ejercicio, y harían entonces para cada una de las cuatro opciones y con eso descartarían los correctos y aprobarían por cuál sería el correcto. Pero en caso de que deseen hacerlo de forma analítica, pueden seguir un procedimiento similar al que les he mostrado acá.